El sistema reproductor femenino, al igual que el masculino, tienen como finalidad la fecundación y reproducción de la especie humana. También tienen otras similitudes como su distribución. Dentro de ellas encontramos, al igual que en el hombre, genitales internos y genitales externos. En este caso, los genitales internos de la mujer son el ovario, las trompas uterinas o trompas de falopio, el útero y la vagina, mientras los genitales externos se ubican en una zona llamada vulva y encontramos el monte de Venus, los labios mayores, labios menores y el clítoris. En esta imagen podemos apreciar en su totalidad tanto órganos internos como externos que conforman este aparato. Y a su derecha encontramos la maduración del óvulo hasta llegar al proceso de ovulación, que es la finalidad última o una de las funciones más importantes que cumple el aparato reproductor femenino. En esta imagen vemos cómo es la posición en la que se ubica el útero, las trompas y el ovario en relación a la vejiga, al recto y al ano, que son partes de los otros aparatos, tanto urinario como digestivo. Comenzando por la primera estructura interna o el primer genital interno, que son los ovarios, estas son glándulas pares de tamaño similar al de una almendra. Y lo más importante de estas es que se pueden dividir en dos partes. La primera de ellas es la corteza, que contiene los folículos ováricos, unos 400.000 en la mujer joven, aproximadamente. Los folículos de la corteza son los encargados de generar las hormonas femeninas como los estrógenos, que van a ayudar al desarrollo de características secundarias sexuales. En cambio, la médula, que es la parte más interna del ovario, está compuesta por tejido fibroso y rica en vasos sanguíneos y nervios. El proceso de ovogénesis. El proceso de ovogénesis corresponde a la formación de un óvulo maduro para ser fecundado. En el ovario es donde ocurre este proceso. La ovogénesis es un proceso cíclico, en el cual el ovario produce alternadamente un óvulo cada 28 días. Esto se produce gracias al apoyo de las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, LH y FSH, que son secretadas por el eje hipotálamo-hipófisis. En este proceso se producen los óvulos. Además, se producen las hormonas como progesterona y estrógenos, responsables del crecimiento de las mamas y otras características femeninas secundarias. Cuando un folículo ovárico madura y llega a ovular, se desprende el óvulo de este, siendo expulsado, y la masa celular que queda en el interior recibe el nombre de cuerpo lúteo. Este tiene la función de secretar progesterona para mantener el embarazo en caso de que el óvulo sea fecundado. Una vez que ocurre la ovulación, el óvulo avanza a la siguiente estructura, que son las trompas uterinas. Estos son dos conductos de 10 centímetros más o menos de largo y conectan con el útero. Es el puente entre los ovarios y el útero. Estructuralmente están constituidas por una capa interna mucosa con epitelio ciliado cilíndrico y una capa muscular lisa, dispuesta en una capa circular interna y una capa longitudinal externa, similar a la musculatura lisa del tracto digestivo. Finalmente, este se recubre por una capa serosa y esta recibe el nombre de peritoneo. Además de los componentes celulares de la trompa, encontramos que la trompa uterina se reconoce en tres segmentos importantes. El primero de ellos es el infundíbulo o pabellón, que posee estas fimbrias. Su importancia es que conecta al ovario con el comienzo de la trompa uterina, permitiendo así el paso del óvulo en la ovulación. Después encontramos otra zona llamada ámpula, ampolla o región ampular, que es una región un poco más ensanchada, que viene después del infundíbulo, es más extensa y de hecho es la más extensa de la trompa, y aquí ocurre normalmente la fecundación en las primeras 24 horas post-ovulación. Es decir, aquí es el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Finalmente,
más cerca del útero, en la última porción de la trompa, encontramos lo que se llama el istmo. El istmo corresponde a un tercio medial de la trompa que se va estrechando progresivamente a medida que se acerca al útero. Posteriormente entonces llegamos al útero. El útero es un órgano muscular hueco, de paredes gruesas, ubicado en la pelvis, entre el recto y por detrás de la vejiga. Adopta una forma de pera y está orientado hacia arriba. Su extremo menor e inferior hace eminencia hacia el interior de la vagina, es decir, se comunica con esta y a la vez esta lo comunica con el exterior. En el útero se reconocen distintas partes anatómicas, como son el fondo, que es la parte superior, el cuerpo, que es la parte intermedia, y el cuello, que es la última parte que comunica con la vagina. El cuerpo uterino presenta una cavidad triangular, que podemos ver en la imagen, que presenta un triángulo invertido, y en la parte de esta se abre hacia las trompas uterinas. Es decir, entre el fondo y el cuerpo se conectan con las trompas. Posteriormente sigue avanzando este conducto hasta llegar al cuello uterino o cervix. La importancia de estas funciones o estas partes anatómicas son el fondo, que es la porción superior convexa, tiene gran musculatura y ayuda a la conexión entre las trompas y el útero propiamente tal. El cuerpo tiene este triángulo invertido en la parte media del útero y también es el lugar donde generalmente se aloja el óvulo ya fecundado. El cuello uterino, en la última porción, hacia la vagina, es un segmento tubular de más o menos 2,5 centímetros y es la porción más fija del útero. Forma un cuerpo, el útero, con un ángulo obtuso hacia la vagina. Y esta lo comunica que es un lugar de paso entonces por donde deben entrar los espermatozoides para lograr la fecundación. En esta imagen nuevamente vemos como el útero se ubica entre el recto y la vejiga urinaria y por sus costados encontramos los ovarios con las trompas uterinas. Además de la estructura de fondo, cuerpo y cervix, encontramos que el útero se puede dividir en capas. O sea, está compuesto por capas. Primero, una cubierta externa llamada perímetrio. Este perimetrio recubre la parte externa y no es otra cosa que el peritoneo que recubre el útero, lo mismo que recubre las trompas. Una capa intermedia, que es una capa muscular lisa llamada miometrio, muy desarrollada y con exquisita irrigación. Todo lo que ustedes ven en esta imagen que está señalando el cursor es la capa muscular intermedia, que es el miometrio. Una capa mucosa que recubre la superficie interna es la última capa hacia adentro o interior que se llama endometrio. Es una capa muy vascularizada que en la mujer después de la pubertad es la que sufre los cambios cíclicos inducidos por las hormonas ováricas, la progesterona, constituyendo el ciclo menstrual. Es decir, este tejido se debilita y cae si es que el óvulo no es fecundado y conforma lo que es la menstruación. Después tenemos el órgano interno que comunica con el exterior, que es la vagina. Es un conducto fibromuscular y este es el órgano copulador femenino. Tiene alrededor de unos 8 centímetros y está constituido por una mucosa firmemente adherida a una túnica muscular lisa vaginal, es decir, es un conducto muscular. Esta está compuesta por una capa interna circular y una capa externa longitudinal, muy parecido a la musculatura de las trompas uterinas y del tracto digestivo. Las funciones más importantes de la vagina son la cópula, pero además encontramos en ella, en el extremo inferior, que se abre el orificio vulvovaginal y en él se encuentra una membrana llamada himen. Esta es una membrana que está perforada para permitir regularmente la salida del flujo menstrual. El himen se raja y se destruye fácilmente durante el primer acto sexual.
Se cree que el himen sirve como una barrera física perteneciente a la inmunidad innata, ayudando a proteger contra infecciones. Pero la función de este realmente no es de gran utilidad, ya que este se destruye y después no vuelve a regenerarse. El himen se destruye durante el primer acto sexual, pero también podemos inferir que puede ser destruido con algún golpe, prácticas de equitación, etc. En otras culturas representa la virginidad de la mujer. Las funciones finalmente de la vagina, ahora sí, son, primero que todo, recibir los espermios, para que estos posteriormente puedan llegar al útero y a las trompas. También es el canal por el que sale el endometrio, es decir, sale la menstruación, este tejido que se perdió cuando el óvulo no fue fecundado. También representa el canal del parto y además podemos agregar que tiene un pH ácido. El pH ácido también es parte de la inmunidad innata, ya que este pH impide que la vagina sea colonizada por bacterias patógenas o enterobacterias que puedan causar determinadas infecciones. Muchas veces, cuando es usado un jabón no adecuado, puede cambiar el pH ácido de la vagina y se ocurre principalmente lo que conocemos como vaginosis. Finalmente llegamos a los genitales externos. El primero de ellos es el monte de Venus, que es una prominencia de la piel y tejido subcutáneo que recubre a la sínfisis púbica. Aquí también tenemos por debajo una acumulación de tejido adiposo o grasa que va a proteger esta articulación que permite abrir las caderas en el canal del parto. Después encontramos los labios mayores, que son pliegues pigmentados de tejido homólogo al escroto. Quiere decir que estos labios mayores se desarrollan normalmente, o se hubieran desarrollado si fuera un hombre, para formar el tejido escrotal que contiene los testículos. Pero en este caso, al ser mujer, quedan atrofiados y conforman estos labios mayores, que son los labios más externos. Después, hacia el interior, encontramos los labios menores, que son pliegues cutáneos pequeños con abundantes glándulas sebáceas productoras de sebo, ubicadas por dentro de los labios mayores. En la zona interior se unen formando un capuchón llamado prepucio y este prepucio cubre al glande del clítoris. Los nombres son muy similares a la estructura masculina, ya que el prepucio y el glande existen en el aparato reproductor masculino y son parte del pene. En este caso, podemos deducir entonces que el clítoris es el pene atrofiado. Es la estructura que se hubiera convertido en un pene en caso de desarrollarse como hombre. En la zona posterior se unen después los labios menores, formando el frenillo del labio menor. Finalmente, cabe decir que los labios menores delimitan lo que es el vestíbulo vaginal. Dentro de esta misma estructura encontramos el clítoris, que habíamos dicho que es homóloga al pene, ya que esta es una estructura eréctil, formada por dos cuerpos cavernosos que se unen en el extremo anterior formando el glande, al igual que en el pene del hombre. El clítoris sí no tiene cuerpo esponjoso. Recordemos que en el pene está compuesto por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El clítoris no tiene cuerpo esponjoso ya que tampoco transporta la uretra. Esta va por otro conducto. El himen, ya lo habíamos nombrado, es un pliegue mucoso perforado y ubicado en el orificio inferior de la vagina. Dentro de estos genitales externos, delimitados por los labios menores, tenemos el vestíbulo vaginal. Este es una zona que se encuentra al interior de los labios y en la parte anterior encontramos el clítoris y el meato urinario externo. Y en la zona posterior encontramos del vestíbulo vaginal, encontramos el orificio de la vagina y la desembocadura de las glándulas vestibulares mayores. ¿Qué son estas? Detrás del bulbo vaginal se encuentran estas glándulas vestibulares mayores o de Bartholin, homólogas a las glándulas bulbouretrales en el hombre, cuya secreción en este caso sí tiene una gran importancia ya que lubrica el vestíbulo vaginal durante el coito para reducir la fricción. Recordemos que estas glándulas bulbouretrales en el hombre producen líquido seminal, pero su aporte es insignificante.
estructuras anatómicas, llegamos al ciclo reproductor femenino, que es parte fisiológica y tiene que ver con la función que cumple todo este aparato. Tiene por finalidad este mismo preparar el endometrio para recibir un óvulo una vez que es fecundado, y para ello se requiere la maduración de un óvulo en cada ciclo, constituido por 28 días. Este proceso está controlado por hormonas como la gonadotrofina coriónica humana, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La primera de estas, la gonadotrofina coriónica humana, perdón, es la hormona que es detectable, de hecho, en los test de embarazo, y lo que hace que estos vuelvan positivos, y es producida por los cuerpos lúteos. Las otras hormonas ováricas, como la FSH o folículo estimulante, permite que los folículos maduren y que produzcan estrógenos. La luteinizante provoca la ovulación y la secreción de progesterona el día 14. Y el estrógeno permite además el crecimiento de las estructuras reproductivas y las características sexuales secundarias como el tono de voz, las vellosidades en el cuerpo, entre otras. Y la progesterona prepara el endometrio para la implantación y a las glándulas mamarias para la lactancia en caso de que el óvulo sea fecundado. En el gráfico que observamos a continuación, se observa el ciclo de 28 días, en el cual, en el día 14, el día de la ovulación, ocurre el pic de LH, o hormona luteinizante, que es la que provoca la ovulación, que es la salida del óvulo y la formación del cuerpo lúteo. En la parte inferior de este gráfico observamos los cambios que ocurren en el endometrio, y ya vemos que para la ovulación, el endometrio entre el día 12 y 14 se encuentra en perfectas condiciones y pasa la etapa lútea hasta el día 28, que una vez que el óvulo no se fecunda, este endometrio se debilita y cae en el proceso que se conoce como la menstruación, para después empezar una etapa folicular de regeneración hasta el próximo día 14 y la próxima ovulación. Entonces, la ovulación está regulada principalmente por la hormona luteinizante y los cambios del endometrio son variables por la progesterona y por los estrógenos. La progesterona tiene un pic después de la ovulación y en la etapa lútea, y el estrógeno tiene un pic previo a la ovulación, pero ambos decaen en la menstruación. Ahora vamos a observar patologías que ocurren en el sistema reproductor femenino. Primera de estas son los miomas uterinos, que los miomas son tumores del músculo uterino de tipo benigno formados por mutaciones celulares que proliferan formando nódulos musculares. Es decir, es una neoplasia benigna del miometrio que se descontrola y comienza a reproducirse de una manera aleatoria. En cuanto a los tratamientos, si un mioma es pequeño y asintomático, no es necesario realizar tratamiento alguno. En cambio, si el mioma molesta con la fertilidad, se podría aplicar un tratamiento para reducir su tamaño y luego hacer una cirugía para eliminar este mismo, reparando el útero. Actualmente, operar está cada vez menos prescritos para esta patología. Podemos observar en esta imagen cómo se observa el desarrollo de la capa del miometrio. Por eso decimos que es una neoplasia benigna, una multiplicación de células del miometrio anormal, que pueden incidir o no incidir con la fertilidad. La siguiente patología es la endometriosis. También podríamos decir que es una especie de neoplasia, ya que también hay reproducción de tejido normal. Se produce por la formación de aparición de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Recordemos que normalmente el endometrio se encuentra recubriendo el interior del útero. En estos casos puede aparecer en el miometrio, en las trompas, en el ovario o en alguna otra zona. Incluso pueden aparecer cerca de la vejiga.
Este endometrio extrauterino también experimenta el mismo ciclo menstrual y los mismos cambios que ocurren en el endometrio que está en el interior del útero. Por ende, los síntomas van a ser dolor menstrual, la dismenorrea, que es disminución del flujo menstrual, o también puede ser lo contrario, que es la hipermenorrea o el aumento del flujo menstrual. El dolor puede ir de poco a muy intenso y uno de los problemas que provoca la endometriosis es que generalmente esta produce infertilidad. El tratamiento para ella es hormonal o quirúrgico, dependiendo de lo avanzada que se encuentre la patología. Finalmente, antes de terminar, encontramos el cáncer de cuello cervicuterino. El cáncer del cérvix es originado por una transformación en las células que habitualmente están en el cuello del útero. Estas, al igual que en todo cáncer, pierden el control de la reproducción y se multiplican sin finalidad alguna, consumiendo energía y apareciendo además migrando hacia otros órganos, o sea, realizando metástasis. Por ende, podemos decir que es una neoplasia maligna, que le confiere el carácter de cáncer. Habitualmente no entrega síntomas que ayuden a detectarlo a tiempo. El cáncer se puede demorar más o menos unos 10 años en desarrollarse. Es debido a este largo periodo que hay un tiempo para diagnosticarlo antes de que este se vuelva complicado. Para diagnosticarlo se utiliza un examen muy sencillo que ya hemos visto con anterioridad llamado Papa Nicolau. Este examen rutinario, el Papa Nicolau, también puede detectar infecciones virales del cuello uterino, tales como son las verrugas genitales, producidas por el virus del papiloma humano, herpes, infecciones vaginales, y dentro de estas infecciones pueden ser infecciones por hongos, como levaduras, o parásitos como las tricomonas. Los factores de riesgo del cáncer de cuello cervicuterino, el primero y más común es el virus del papiloma humano o VPH. Le siguen la edad, factores genéticos, infecciones virales anexas como el herpes genital, el consumo de tabaco y el uso prolongado de anticonceptivos, además de un sistema inmunológico deprimido o mujeres con alto número de embarazos. Ahora sí, la última patología es el síndrome del ovario poliquístico. También podríamos decir que es una neoplasia que generalmente es benigna, ya que ocurre una multiplicación de tejido dentro del ovario y termina con la formación de quistes dentro de él. Esta es una disfunción que es endocrina y metabólica, muy frecuentemente en mujeres premenopáusicas. Sus síntomas incluyen alteraciones menstruales como la anovulación, que es la falta de ovulación, la oligomenorrea, que puede ser un flujo menstrual más de una vez al mes, amenorrea, ausencia de flujo menstrual o metrorragia, un flujo abundante, o hemorragia debido al flujo vaginal extenso. En algunos casos también hay problemas de acné e hirsutismo. Hirsutismo es el cambio en los vellos o caracteres secundarios también, relación al desbalance hormonal que ocurre en esta patología. Su causa es multifactorial y para ello el tratamiento debe ser dirigido a la causa específica.